que va a hablar mucho a todos en general. Y quiero que estemos muy atentos a esto. Y una de las cosas que nosotros creemos como una iglesia bíblica es que la palabra de Dios no solamente es un bonito mensaje, sino que es la palabra de Dios. Y Dios habla a través de ella. Así que sin importar cuál sea la motivación con la que viniste, sin importar si fue por tu propia cuenta o porque alguien hizo un poquito más de énfasis a que estuvieras aquí, yo quiero que hoy tú entres en la sintonía de que, además de que alguien te invitó, Dios tiene un mensaje para ti. Y estamos esforzándonos porque así sea, que realmente lo que hablemos no sea algo que nosotros manipulamos, sino que nos esforzamos por estudiar algo que realmente fue la intención de Dios al escribirlo en esa época. Y asimismo nosotros podemos decir que para nosotros esa misma intención es aplicable a nuestras vidas. Así que pensando en todos, el nombre de este sermón lo he denominado la verdadera sucursal del cielo. Y tiene mucho que ver con nuestra connotación caleña, así se conoce el eslogan de nuestra ciudad. Y durante este tiempo vamos a ver por qué he denominado este sermón así, la verdadera sucursal del cielo. ¿Dónde está la verdadera sucursal, la verdadera representación del cielo? Y entendiendo este mismo título, quiero que leamos y vayamos rápidamente al versículo de la Biblia que vamos a estar estudiando hoy, que pongamos atención desde ahí, lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 13, versículo 31 al 35, ¿sí? Y para hablarles un poquito acerca del contexto, el momento en el que vamos a estar meditando el día de hoy es el momento en el que justo Judas traiciona a Jesús. Y es un momento hermoso porque anteriormente a ese momento vemos que Jesús, si hay algo importante que necesitamos recordar, es que cada libro de la Biblia tiene un propósito. Cada libro de la Biblia está pensado para lograr un objetivo. Y el objetivo del apóstol Juan en el Evangelio de Juan es ayudar a las personas a recordar la verdad más trascendental de toda la humanidad. ¿Cuál es la verdad más trascendental para los seres humanos? Ya sea que creamos o no, Jesús es Dios. ¿Por qué es la verdad más trascendental? Porque si Jesús es Dios, entonces sus enseñanzas guían toda nuestra humanidad. Creer en Él transforma todo lo que somos, todos nuestros proyectos, toda nuestra identidad, lo que pensamos de nosotros hacia el futuro. Así que el Evangelio de Juan tiene el propósito de ayudar con cada una de sus porciones a que nosotros podamos nutrir la fe. La fe bíblica es creer que Jesús es Dios y creer que Él es mi Salvador y que Él puede ayudarme. Entonces, entendiendo eso, a la luz de esto, es muy hermoso ver que Dios, que tomó un cuerpo humano, vino a lavar pies, es la escena anterior. Era una posición de esclavo. El rey se quita su corona, se pone un lebrillo, se pone una túnica de humano, se pone una toalla y una vasija para lavar pies sucios. Pero lo más espectacular que vimos en el capítulo anterior o las predicaciones pasadas, es que Jesús lava los pies de Judas. Y Jesús es Dios. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y Él aún lava los pies de aquel que le traicionaría y que terminaría siendo ese instrumento para ir a la cruz. Judas es la herramienta que Dios permite que Jesús tenga dentro de su grupo para que Él vaya a la cruz. Entonces, en ese contexto estamos y vamos a leer este versículo teniendo en cuenta esto. El capítulo 13 de Juan, versículo 13, empieza diciendo: entonces, cuando salió. ¿A quién se refería a esto de cuando salió? Se refería a Judas. Entonces lo que estamos viendo es el momento en el que la Santa Cena, Jesús está con sus discípulos y Judas sale directamente hacia los romanos para vender a Jesús por estas monedas de plata. Y ese es el texto que vamos a leer hoy. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy importante. Cuando creemos que Dios está hablando, nosotros tenemos que estar en sintonía con lo que Él va a hablar. Entonces vamos a leer su palabra y después juntos vamos a orar
y vamos a pedirle a Él mismo que hoy nos hable a nuestras vidas y que hoy podamos tener oídos atentos a Él. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, el versículo 31, que es el primer versículo que vamos a estudiar el día de hoy en el capítulo 13. Versículo 31 del capítulo 13 de Juan. Dice la palabra del Señor: entonces cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo. Y lo glorificará enseguida. Versículo 33. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy. Recordemos que quien está hablando aquí es Jesús y Jesús es Dios. Así que Dios está dando un mandamiento y este es el centro de la enseñanza que vamos a tener hoy. Un mandamiento nuevo les doy, versículo 34, que se amen unos a otros como yo los he amado. Así también amen los unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Mis amados invitados y amigos, esta es la palabra de Dios y ahora vamos a orar para que Dios nos hable a través de ella, que podamos tener oídos espirituales para escuchar el propósito con el que Dios mismo habló a su pueblo en este texto. Quiero invitarte a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y que roguemos a Dios que sea Él hablándonos y no un hombre aquí al frente. Señor nuestro, nos dirigimos a ti en esta mañana, rogándote que nos ayudes a despejar nuestra mente, empezando por mí, que nos ayudes a despojarnos de nuestras propias ideas preconcebidas, de este lugar, de este momento, de nuestras emociones, problemas, y que podamos tener fe en que tú nos has traído a este lugar para proclamar, para hablar, para traer a esperanza, salvación, arrepentimiento, consuelo, fortaleza, sobre todo un sentimiento de sentirnos amados por ti. Espíritu Santo, predica tu palabra, que los pecadores experimenten la consolación del perdón y el arrepentimiento, que aquellos que te aman sean fortalecidos y que solamente tu palabra y nada más que tu palabra sea expuesta en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, quien está presente por medio de su Espíritu en medio de nosotros y que hace en este lugar sagrado, porque es su palabra el centro de este culto. Señor, te bendecimos y nos disponemos para escuchar tu voz. Amén. Mis hermanos, el que tenga oídos espirituales para oír lo que quiere decir Dios mismo a su pueblo, que oiga. Es mi deseo que podamos oír. Una de las cosas especiales que vemos en este texto, en este preciso momento, es que Jesús está consolidando algo muy hermoso. Es su obra y su ministerio tienen un objetivo importantísimo y es la consolidación de una comunidad totalmente nueva, totalmente diferente. La comunidad que conforman sus discípulos, que más adelante se convertirían en las comunidades cristianas que Dios pensó como su plan número uno. Hoy vamos a estar hablando, por ejemplo, acerca de que lo que estaba viendo Jesús y este nuevo mandamiento era la esencia y el fundamento de la iglesia. Pero ¿qué queremos decir con iglesia? Y esto es algo que vamos a aclarar el día de hoy. La iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, la iglesia tampoco es solamente una institución o un movimiento espiritual de gente que dice tener una relación con Dios. La iglesia son aquellos que realmente confían en Jesús, se han arrepentido de sus pecados y han puesto su confianza en Dios
y están de acuerdo para seguirle, obedecerle y proclamar su verdad. Son las personas, en resumidas cuentas. La iglesia son las personas. ¿Regalas un poquito de ganancia, Juanse, o al menos al retorno? Entonces, entendiendo esto, lo que estamos viendo es que Jesús se va a ir. Y Jesús lo que quiere es que la gente a la cual Él ha dedicado su tiempo no sea gente que quede a la deriva, sino que Él ha dejado un fundamento para su pueblo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero también tenemos un desafío con todo este tema de la iglesia. Tal vez sea tu primer lugar en un lugar que se parezca a una iglesia. Tal vez sea tu primer momento expuesto a una predicación como estas. Y es realmente todo un desafío que nosotros nos expongamos a una realidad como esta, porque estamos en un momento en donde es difícil confiar en las instituciones. En estos momentos en Estados Unidos, uno de los libros que se ha convertido como en una lectura obligatoria para los estadounidenses es un libro muy conocido de un analista político llamado Yuval Levin. El libro se llama Tiempo de Construir. Y me gustaría escuchar un poquito más el retorno, si es posible. Tiempo de Construir. ¿Y de qué se trata este libro? Este libro, lo que se trata es cómo la sociedad que tenemos en estos momentos, sobre todo en Estados Unidos, está viviendo una pérdida de la fe en las instituciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente ya no confía en las estructuras que antes parecían confiables, es decir, Estado, es decir, policía, es decir, instituciones gubernamentales que en algún momento daban confianza a las sociedades establecidas. Y lo que dice este libro es que esta falta de confianza en las instituciones está trayendo más polarización política y también está degradando las sociedades. La polarización destruye las sociedades porque la polarización hace que las personas no tengan fuerzas unidas para proclamar las verdades que sostienen la misma sociedad. Entonces, lo que hace este analista político es que las personas puedan entender que la crisis social que tenemos se debe a la pérdida de confianza en estas instituciones que en algún momento nos permitían vivir en comunidades sólidas y que nos daban confianza. Pero además de eso, este analista tiene un par de capítulos para hablar de cómo las personas están perdiendo su confianza en las instituciones religiosas o la iglesia. Estamos en una sociedad en donde es fácil decir, yo creo en Dios, pero nunca quiero ir a una iglesia. Y tal vez sea tu caso, que es la primera vez que estés aquí, o tal vez estés yendo mucho tiempo a una iglesia, o tal vez tengas mucho tiempo de asistir a este lugar, pero te cueste comprometerte como tal y de todo corazón a la iglesia. Y la razón por la que eso sucede, según este analista, es porque las instituciones poco a poco están dejando de poner sus objetivos en el bienestar común y se han puesto a buscar objetivos particulares. Y cuando se habla de iglesia, las iglesias han perdido la credibilidad cuando pastores se enriquecen a costas de las personas. Cuando escuchamos que tal líder espiritual abusó sexualmente de un niño. Y esos son intereses particulares que no solamente vemos en las iglesias, sino también en los poderes políticos, en las instituciones aún artísticas, educativas, los intereses particulares por encima del bien común. Pero resulta que esto nos está robando algo especial. Y es que Jesús no vino a establecer una comunidad donde primaran los intereses particulares, sino que en su sabiduría Él vino a establecer una comunidad dirigida por Él, que fuera el fundamento de la sociedad y donde en conjunto con personas que creen en Él, que son dirigidas por Él, pudieran vivir vidas sólidas, confiables, porque el Dios confiable les dirige. Y producto de esa comunidad las sociedades se basaran en una dirección estable que trajera bendición a familias, trabajos y aún instituciones. Pero la realidad del pecado, del error humano, ha pervertido aún la iglesia.
Y por eso es necesario que nosotros entendamos la mala noticia de lo que estamos viviendo en nuestras ciudades. Cuando hablamos de esas malas noticias, no hace falta sino abrir nuestras redes sociales y darnos cuenta que en este momento nuestro país está en una coyuntura muy fuerte de polarización. Y no vamos a hablar de líderes políticos si estamos de acuerdo o no, pero lo cierto es que la gente está decepcionada de algunas cosas, ¿no? Es evidente. Pero también la buena noticia es que Dios pensó en una esperanza para la sociedad, y lo vamos a ver en el texto que vamos a ver hoy. Y la propuesta de Dios es una comunidad que Dios llamó iglesia, que no es una institución, que no es una denominación, que no es un pastor, que no son personas perfectas, sino una comunidad salvada por Él, grupos dinámicos que guiados por Él y su palabra dan esperanza a un mundo que no sabe cómo dirigirse. Es porque Jesús es el líder de esa comunidad. Muchas gracias. El problema es que las personas del común no saben qué es la iglesia. Las personas del común no sabemos cómo conocer más de lo que significa la iglesia. Jonathan Lehman, que es un famoso teólogo, dice que la iglesia es lo siguiente. La Biblia usa toda clase de metáforas, dice Jonathan Lehman, para responder a esa pregunta. Dice que es una familia, dice que es un hogar donde Dios actúa, dice que es el cuerpo de Cristo, que es como los brazos y el cuerpo que Dios usa para representar su misión. Dice que es el templo del Espíritu Santo, dice que es el pilar y el fundamento de la verdad, dice que es la novia de Cristo, dice que es el rebaño de Cristo y más. Y cada una de estas metáforas nos dice algo maravilloso acerca de lo que es la iglesia como comunidad, humanos, salvados, creyentes. Pero la iglesia es mucho más que eso, es mucho más que una organización, y es un organismo totalmente diferente a cualquier organización porque es liderado por Dios mismo. Pero resulta que muchas veces eso no es lo que se experimenta. Y nosotros necesitamos reconfigurar el regalo que Dios nos ha dado a través de la comunidad como iglesia para disfrutar de Él como la esperanza para un mundo que no sabe dirigirse y que tiene muchos desafíos para sobrevivir. Así que en este texto vamos a tocar dos puntos, enfocándonos en el primer mensaje que quiero que recuerden, y es que Dios quería que nosotros tuviéramos presente la importancia de amar la iglesia como comunidad, como Cristo la ha amado, y entender que la gloria del ser humano es amar como Cristo amó y ser la única esperanza que el mundo tiene, conocer a Dios a través de personas que se sienten amadas por Él. Es el propósito del ser humano. El primer punto que vamos a ver hoy es que el amor de Cristo es el cielo en la tierra, y eso lo vamos a ver en los versículos 31 y 32. Y el segundo punto que vamos a ver es: ama como Cristo y establece su reino, y lo vamos a ver del versículo 33 al 38. Así que para avanzar en el texto y exponer el mensaje de este texto, el primer punto es entonces: el amor de Cristo es el cielo en la tierra. El amor de Cristo es el cielo en la tierra. Y por eso el sermón lo he denominado la verdadera sucursal del cielo. Dios pensó en un pedacito de cielo para que pudiéramos saborear lo que viene cuando estemos en su presencia. El versículo 31 dice la palabra del Señor, dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Como les decía ahora, lo que está diciendo Jesús mismo en esta porción es que Judas había salido de la Santa Cena, y Jesús estaba diciendo que cuando Él salió, Él estaba diciendo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿A qué se refería eso? Bueno, primero, el Hijo del Hombre es una frase que la Biblia usa para referirse a Jesús. Es la manera en la que Dios habla de que el Salvador de la humanidad sería alguien que nació de una mujer. Es un hijo de hombre.
Así que cuando el pueblo judío estaba esperando el Salvador de la humanidad, estaban esperando a alguien que era hijo de una mujer terrenal. Era una de las características principales del Mesías. Entonces, cuando Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, lo que está diciendo Jesús es, este es el momento de mi mayor resplandor. La gloria quiere decir el reflejo del poder, de la majestad, de la hermosura, de la belleza, de la gloria de Dios. La gloria es el reflejo de Dios mismo. Y lo que está diciendo Jesús es que justo cuando Judas salió a entregarlo, esa era la hora de su mayor esplendor. Todo lo opuesto a lo que tenemos pensado de algún rey terrenal. Su mayor esplendor es cuando asume su mayor cúspide de poder. Pero para Jesús, el mejor momento es cuando Él fue entregado para cumplir la mejor de las horas. Y es la hora en la que Dios, tomando un cuerpo humano, va a la cruz para morir por pecadores como tú y como yo, necesitados de perdón. Entonces Jesús dice, ahora es glorificado el hombre y Dios es glorificado en él. Lo que está revelando Jesús es que el momento de su traición, en lugar de ser el momento de su mayor pérdida, es el momento de mayor poder, porque se va a llevar a cabo el plan preparado de antemano por Dios, y es que su Hijo vaya a la cruz para morir por ti. Su Hijo vaya a la cruz para tomar el lugar que te merecías tú y que me merecía yo a causa de haber olvidado a Dios. La cruz era un lugar para criminales, traidores, y Jesús lo llama el momento de su mayor gloria. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. El Salvador, que sería ese Hijo del Hombre, en Juan 17:4 menciona, dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hicieras. Ese es un momento en donde Jesús nos da como una ventana para ver una relación entre Él y el Padre. Juan 17 es el momento en el que Jesús ora públicamente y sus discípulos pueden oír qué es lo que está pasando entre Jesús y su Padre en los cielos. Y Jesús dice, yo te glorifiqué en la tierra. O sea, yo permití darte toda la gloria, toda la honra, todo el honor. ¿Cómo? Terminando la obra que me diste que hiciera. ¿Cuál obra? ¿De qué obra está hablando Jesús? La obra que Jesús vine a cumplir. Jesús hizo milagros, Jesús hizo prodigios, Jesús predicó a multitudes, Jesús caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, sanó enfermos. Pero en este momento, en la oración que hace a su Padre, Él dice que Él le ha glorificado por una obra. Es su objetivo número uno. Lo que está diciendo esta oración es que Dios es todopoderoso, es sabio, omnipresente, conoce todos los tiempos, tiene el control de todas las cosas. Y pensó en una obra para que Él fuera glorificado. Y la obra, el plan de Dios, era que Cristo viniera a morir por ti, por tus pecados, para que fueras libre. John Gill, un famoso teólogo, menciona acerca de este tiempo, Dios es glorificado en él y la gloria de Dios fue grande en la salvación de sus elegidos por la muerte de Cristo, pues por ella fueron glorificados su sabiduría, su poder, su verdad, su fidelidad, su justicia, su santidad, así como su amor, su gracia y su misericordia. Una de las preguntas que podemos hacernos es, ¿por qué Dios, siendo todopoderoso, sería glorificado con una muerte tan atroz de su Hijo, de tal manera, tan absurda? Y la razón por la que esto es tan glorioso es porque Dios no nos necesitaba. Dios es completamente autosuficiente. Dios está feliz en sí mismo. La relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son perfectas. Pero Dios decide tomar un cuerpo humano para mostrar la dimensión de su misericordia, para morir por gente que ni siquiera le importaba tener una relación con Él.
Y eso habla demasiado de su amor. Eso habla demasiado de su misericordia, porque Dios crea seres humanos como tú y como yo, a sabiendas que le vamos a traicionar, para después decir, no importa que me traicionaste, yo hice un plan antes de que nacieras para mostrarte de que a pesar de que eres un pecador, a pesar de que eres un traidor, a pesar que no me tienes en tu primer lugar, yo vine a morir por ti para aceptarte como mi hijo amado. Y eso es demasiado glorioso. La cruz es la corona del rey. Cuando muchos se burlaban poniendo una corona de espinas diciendo, ahí está el rey de los judíos, porque se burlaban de él. En realidad el Padre estaba coronando a su Hijo, porque era la cúspide de la hermosura de un Dios tan misericordioso como el que tenemos. Por eso hay iglesias, porque recordamos la gracia de Dios. Versículo 32 dice, si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida se glorificará. Lo que quiere decir este texto es que Dios planeó glorificarse a sí mismo a través de la muerte de su Hijo, y su Hijo también es glorificado, porque no solamente su muerte representa la gloria de Dios, sino también su resurrección. Hebreos 1:1 nos lo recuerda. La palabra de Dios dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Lo que vemos en Hebreos es que quien murió en la cruz fue Dios. Pero lo especial es que Él no se quedó en la cruz, sino que resucitó, mostrando que tiene poder sobre la muerte y que Él fue el creador del universo, de tal manera que ordena la vida y la muerte ir y volver a Él para entregarse por su pueblo. Dios mismo murió en la cruz y se crucificó a sí mismo, recibiendo el castigo que merecías tú y que merecía yo para que fuéramos libres. Hebreos 3:6 nos lo recuerda, dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta la muerte nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Qué está diciendo este texto? Está diciendo que Jesús es el representante de una comunidad que espera con esperanza a un Dios que volverá. Una casa en la que Dios habita, y Jesús es el primer representante de un pueblo que, creyendo en Él, vivirá para Él. Así que si Cristo murió y resucitó, tenemos esperanza de que ese mismo amor se encargará de nuestras vidas en el presente y el futuro hasta que Él regrese. Así que nuestro llamado es amar a su iglesia como Cristo la amó. ¿Por quién vino Cristo a morir? Por su pueblo, por su iglesia. Recuerden, la iglesia es el pueblo de Dios. La palabra iglesia en su idioma original lo que quiere decir es llamados afuera. Es un Dios que tiene un pueblo y que lo ha llamado para sus propósitos. Dios tiene un propósito. Y las iglesias son comunidades que entienden que Dios existe, que ha muerto por ellos y que Dios tiene un propósito con ellos. Y por eso se reúnen a celebrar que Dios les amó en la cruz y que ese amor transforma todo lo que son para vivir para Él. Así que quiero hacerte una pregunta. Durante esta predicación, el apóstol Juan está predicando a sus discípulos. Así que podríamos decir que él tiene el propósito de que sus discípulos recuerden en quién han creído. Sobre todo recuerden que el amor que Él les ha dado será también el amor que sostenga su vida en comunidad de ahí en adelante. Y esas personas estaban creyendo que ese amor que Dios les había dado iba a ser el fundamento para sostenerse de ahí en el tiempo. Pero también esta audiencia que les rodea a ellos podría ser una audiencia que tiene desafíos para creer, que no puede entender. ¿Cómo es esto de que el amor de Dios me sostiene?
que no pueden entender que realmente la esperanza del mundo es que Dios nos ha amado en la cruz y que ha dejado una comunidad en donde podemos vivir y experimentar su amor. Entonces, tenemos dos audiencias y quiero preguntarte, ¿dónde estás tú? ¿Cuál crees que es tu posición en estas dos audiencias? Tal vez seas de aquellos que ya han creído en Dios y que están confiando en que el amor que Él nos expresó en la cruz, manifestado en comunidades de creyentes, son tu esperanza para la vida. Si esa es tu realidad, entonces el mensaje de la cruz no solamente te da esperanza para el infierno y para la vida eterna, sino que es tu esperanza diaria. Amas la iglesia, amas congregarte, te fortaleces en sus verdades y caminas con esa cosmovisión. Y por lo tanto, el amor de Dios define tu futuro. El amor de Dios cuida de tu familia, el amor de Dios te guarda, el amor de Dios te libera de tus esclavitudes, te libera de tus errores, te proyecta hacia un futuro esperanzador. Pero por otro lado, podríamos tener en medio de nosotros, y también podría ser tú parte de una audiencia diferente, en donde no hay fe en el amor de Dios, en donde tal vez podemos decir que creemos en Dios, pero no podemos creer que la gloria de Dios fue la cruz. Y si la gloria del Dios Todopoderoso es la cruz, también es la gloria de tu vida. Lo que pasó en la cruz y el amor que representa lo que pasó en la cruz es la esperanza de cada ser humano, así lo crea o no. Y hoy Dios te ha traído a este lugar para recordarte palabras como las que Dios mismo, cuando tomó un cuerpo humano, dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Lo que Jesús está diciendo es que Él es Dios. Jesús ha proclamado al mundo que confiar en Él es confiar en un Dios que ha venido a buscarte y que Él es la vida. Entonces, en estas dos audiencias tenemos dos conclusiones. La primera audiencia puede conocer y disfrutar del amor de Dios, y la otra audiencia aún puede decir que conoce a Dios, pero nunca conocerá el amor de Dios y nunca conocerá el amor que Dios ha dejado en su iglesia, en su comunidad. Así que la pregunta es: ¿en qué audiencia estás? Y la invitación que Dios quiere hacernos a cualquiera de las audiencias es la invitación del arrepentimiento. Es la invitación que nos permite recordar que es necesario que evaluemos cuál es nuestra posición frente a lo que pasó en la cruz. Creemos en que la obra de Cristo dejó una comunidad llena de su amor, que es la esperanza para el mundo, o creemos en un Dios que murió, se fue y nos dejó a la deriva, y que estamos a la deriva de políticas, de gobiernos, de delincuentes, de narcotraficantes o de gente indiferente que llevan el curso del mundo a su parecer. No, mis amados, lo que nosotros creemos es que Dios está al control y Él está ejecutando su plan de acuerdo a sus propósitos, pero lo estamos viendo de manera más especial avanzar con poder, con seguridad y esperanza a través de su pueblo, a través de su iglesia. Pero la única manera de ser parte de su pueblo es reconociendo que tal vez no lo hemos sido y que necesitamos abandonar nuestro antiguo camino para confiar en que la cruz es la esperanza, porque nos muestra que si Dios fue Jesús y murió por mí, entonces hay una salida para ese sistema. Hay una esperanza para este mundo que parece no tener esperanza, porque Él vino a romper los patrones de lo que significaba la estabilidad social. Él vino a proclamar un amor que va más allá de la muerte. Él vino a proponer una comunidad que, aún siendo asesinada, tenía un lugar seguro junto a Él. Él vino a hablar de un reino venidero. Él vino a hablar de una vida después de esta vida. Él vino a hablar de un reino que no es el reino de este mundo.
Él vino a hablar de que algún día volvería y los más poderosos gobernantes se humillarán y se arrodillarán ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, incluyéndote a ti. Y habrán dos maneras en que las personas se arrodillarán delante del Rey. La primera será aquellos que confiaron en la cruz como su esperanza y se arrodillarán reconociendo al Dios que ya reconocieron en esta etapa de la vida, y se gozarán al saber que ya hacían parte de un reino en el que ya se habían humillado en esta época. Pero habrán otros que se humillarán reconociendo que existe el Rey, pero sin la posibilidad de disfrutar de su amor, porque en esta época no reconocieron que la cruz era la esperanza para ellos, para el día venidero en donde Él regresará a tomar su pueblo. Así que si hoy eres de la audiencia que ya reconoce el amor de Dios y disfruta del amor de Dios en la comunidad, yo te invito a que ames más su pueblo, a que ames la iglesia como Cristo la amó y que seas la esperanza de un mundo sin esperanza. Porque la verdad es que si Dios hubiera podido dejar un mejor plan, ya lo hubiera dejado, pero Jesús vino a entregar su vida a 12 hombres que parecieron hombres sencillos. Pero esos hombres se encargaron de partir el mundo por la mitad con el mensaje del reino verdadero. Aunque la mayoría de personas estén girando en torno a un reino terrenal, material, económico y perverso, eso no quiere decir que esa sea la verdad. Las verdades más trascendentales, aún en la ciencia y en la sociedad, son seguidas por pocos. Y no es diferente con el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Pero la hermosa noticia es que si tú no eres del grupo que confía en Jesús, en la obra de la cruz, que ama a la iglesia, hoy es un día hermoso. Hoy es un día especial porque desde este púlpito el Señor nos está recordando que Él vino a encarnarse para que tú tuvieras claro que Él ya vino a buscarte y que un día como hoy Él está proclamando a tu corazón: arrepiéntete, porque el amor de Dios todavía sigue disponible para ti. A pesar de que no es tu prioridad, Dios hoy te recuerda que su amor está disponible para ti, que eres bienvenido, que el reino de los cielos, si te arrepientes y confías en la obra de la cruz por tus pecados y reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador, Él mismo se encargará de llevarte al reino venidero, de hacerte amar su iglesia y hacerte amar sus propósitos. Así que el primer punto que hoy quiero que recuerden es que el amor de Cristo en la cruz es el cielo en la tierra. Si tenemos una muestra de la grandeza, de la hermosura del amor de Dios, es Cristo mismo. Solo piénsalo. Tú que llevas mucho tiempo en la vida cristiana y tú que tal vez te estás abriendo apenas ahora, si Jesús era Dios, es una muestra de amor demasiado extraordinaria, que en lugar de venir a señalarnos como pecadores, Él haya venido a decirnos: quiero morir por tus errores, quiero sanar tus dolencias, quiero mostrarte el camino con amor y gracia a través de mi muerte por ti. Es demasiado abundante, es demasiado exótico, es demasiado... No hay palabras para describir lo que significó la hermosura de Dios muriendo como un ladrón en la cruz por pecadores como tú y como yo, para que ya no seamos condenados en el día venidero. Así que el segundo punto es: ama entonces, entendiendo esto, lo que Dios hace a sus discípulos una vez que se ha manifestado a ellos, una vez que ellos conocen la dimensión de su amor, una vez que Él revela cómo Él va a amarles en la cruz. Él les da una orden que hoy quiero recordarte: Jesús, Dios mismo. El segundo punto es: ama como Cristo y el mundo conocerá el amor del Padre. Y lo vamos a ver en el versículo 33 al 38.
Miren la hermosura que hay en el versículo 33, recuerden, estamos en el capítulo 13. La hermosura es que si Dios tomó un cuerpo humano en Jesús, miren cómo se refiere a sus discípulos. Miren lo que está sucediendo. Jesús está abriendo la posibilidad para que podamos ver su intención. Él está dejando la esperanza para ti, para mí y para esta sociedad rota. Dice, hijitos. Y eso parece muy sencillo, pero ¿saben qué quiere decir? Lo que quiere decir es que Dios, que tomó un cuerpo humano, vino a relacionarse con gente que le ignoraba, con traidores de su reino, con pecadores, con gente que no era agradable delante de Él, con gente que cometió muchos errores que le ofendieron, pero Él los llama, les dedica de su amor, les lava los pies y no solamente les hace parte de sus discípulos, sino que les da el máximo título que cualquier hombre pueda tener. ¿Cuál es el mayor cargo? ¿Cuál es el mayor estatus que un ser humano puede tener? ¿Cuál es el nivel más alto en la sociedad? No será ser un general, no será ser el gobernante de las naciones más importantes, no será ser el presidente de las sociedades económicas que gobiernan los mundos y que aún no podemos ver. El estatus más alto que un ser humano puede tener es ser llamado hijo de Dios, porque todos no son hijos, sino aquellos que han creído en la cruz como la puerta para ser llamados hijos de Dios. Y Jesús llama a estos hombres sencillos, a estos pecadores como tú y como yo, y les dice no solamente hijos, sino que les dice hijitos. El amor de Cristo se derrama por sus discípulos diciéndoles, ustedes son mis hijos, y por implicación son hermanos. Eran huérfanos, no tenían un Padre celestial, vivían esclavos de la religiosidad, esclavos de sus pecados, pero el Padre en su trono, en su reino, imagínense el Dios todopoderoso en su trono, adorado por miriadas y miriadas de ángeles. Aún expresión de su voz, los ángeles le sirven como el Rey del universo. Se despojó de su gloria, nació en un establo lleno de estiércol con animales, humillado en medio de las condiciones de un hombre para venir a adoptar a sus hijos huérfanos. Y que ellos les quede claro una sola cosa, y es que a pesar de ellos son elevados al estándar más alto que pueda tener un ser humano, y es ser llamado hijo de Dios. Le dice hijitos, como si fuera una gran recomendación. Y este es el regalo que Cristo nos ha dejado hasta que Él regrese. Y entonces le dice, aún estaré con ustedes un poco. Es como una advertencia. Cristo dejó esta advertencia para ti. La Biblia es un mensaje para ti. Es un mensaje para tu conciencia, para tu corazón. Y Él les dice, estaré con ustedes un poco. O sea, voy a estar poquito tiempo con ustedes. Jesús se está refiriendo a que Él ascendería a los cielos. Recordemos, Jesús no se quedó en la tumba. 500 personas le vieron ascender. Y entonces Él está hablando de ese momento en el que Él ascendería y les dice, estaré con ustedes un poco de tiempo. Quedaba poco tiempo con el Jesús encarnado. Y les dice, me buscarán, pero como le dije a los judíos, ahora os digo, ustedes a donde yo voy no podrán ir. O sea, Él les está diciendo, yo me voy a ir y ustedes se van a quedar. Y entonces lo que viene de aquí en adelante es el regalo que Cristo deja a su pueblo. Y ese es un regalo para ti. Y tú hoy decides si lo aferras como parte del regalo más hermoso que tienes. Y dice el versículo 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y esto parece algo sencillo, palabras ordinarias, palabras comunes. Y lo sobrenatural es que Jesús dice un mandamiento nuevo,
Pero Levítico 19:18 ya le había dicho al pueblo de Dios miles de años atrás, les había dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque yo soy el Señor. Así que este mandamiento de amarse no era nuevo. Pero ¿por qué Jesús lo llama nuevo? ¿Y por qué es tan especial? Porque justo antes de irse Jesús habla de esto como un regalo para sus discípulos. Y la razón es porque Jesús añade al mandamiento de amarse una aplicación muy importante, algo que nunca el ser humano había visto, el acontecimiento más hermoso de todas las galaxias existentes, aunque no las conocemos. Sabemos que solo existe un Dios, y el acontecimiento más hermoso es lo que Jesús está diciendo como referencia a ese amor: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así que lo que está expresando Jesús es que este mandamiento va a tener como referencia un amor sobrenatural, un amor que rompe todos los esquemas, un amor que rompe todas las barreras imaginables del amor, un amor capaz de renunciar a la gloria por ser humillado como un ladrón. A Jesús le llamaron diablo, a Jesús le llamaron farsante, a Jesús le llamaron diablo mismo endemoniado, mentiroso, falso maestro. Pero un amor tal de soportar todo eso por amor a su pueblo, por amor a ti. Así que lo que está diciendo Jesús es que Él se va, pero va a haber una manera en la que este mundo caído va a poder recordar la dimensión de ese amor sobrenatural, y es con una comunidad de gente sencilla que se sabe amada por Dios, pero que ama como Él amó. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que nosotros podamos amar con tal amor? ¿Cómo es posible que haya una comunidad sobre la faz de esta tierra llena de errores que tenga esa capacidad? Bueno, es posible. ¿Saben por qué? Porque 1 Juan 3:10 nos recuerda que este nuevo mandamiento también viene con un nuevo poder, un poder sobrenatural que Dios solamente da a su iglesia. Dios solamente da esta clase de amor a aquellos que se arrepienten de su forma de vivir, para vivir en los brazos del Padre amoroso que vino a buscarles en la cruz. Y Jesús es la representación de ese amor. La palabra del Señor dice en 1 Juan 3:10: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué es lo que quiere decir Juan en este texto? Lo que quiere decir Juan es que pasan dos cosas en la cruz. Y si algo olvidas de este mensaje, que no sean estas dos cosas. ¿Qué significa lo que Juan dice? Que la humanidad conocerá el amor. Lo que quiere decir Juan es que el problema del mundo es que no conoce el amor. Hemos llamado amor a la sexualidad, hemos llamado amor al romance, hemos llamado amor a costumbre durante el tiempo, hemos llamado amor a tantas cosas. Pero lo que dice la palabra de Dios es que la humanidad solamente puede conocer el amor de una manera. Y esto es lo que es irritable para muchas personas. Pero si Dios existe y Él es el único Dios, entonces también es la única manera de conocer todo lo bueno que existe. Y Juan dice entonces que el amor lo conocemos en que Dios puso su vida. Y la palabra clave es puso su vida. ¿Qué quiere decir que Dios puso su vida? Que nosotros la teníamos perdida. Nosotros sin Él estamos totalmente extraviados. Puede que tengas dinero, puede que tengas poder, que tengas una carrera, que tengas una familia, pero la realidad del ser humano es que necesita una vida que solo Dios puede dar. Y pasaron dos cosas en esta manera de amar. Dios puso su vida primero para soportar el castigo que los pecadores merecían, como tú y como yo. La cruz es la representación de cómo Dios lidia con tu pecado. Dios trabaja con nuestro pecado
en la cruz para no trabajar con nuestro pecado en el infierno. Entonces la cruz representa cómo Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque Jesús murió tan feo, porque Jesús fue desfigurado, porque Isaías 53 dice que Dios mismo le plació enviar a su Hijo a la cruz y castigarle y derramar su ira sobre él. ¿Por qué? Porque Jesús era el único capaz de soportar el castigo por tus pecados. No importa el pecado que cometiste, si tú crees que Jesús pagó por tus pecados, entonces eres perdonado. Entonces, la primera cosa que tenemos en esta vida que Dios entrega es perdón por el pago que Jesús ha hecho en la cruz. Pero la segunda cosa importante cuando nosotros tenemos vida es el poder que Jesús tuvo para ir a la cruz y amar. Así que dos cosas recibe la iglesia, dos cosas recibe el pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Aquellos que se han arrepentido de su vida y han confiado en Jesús como su Salvador. Primero, reciben perdón, pero segundo, reciben poder para amar de una manera sobrenatural. Amar a sus enemigos, amar a aquellos difíciles de amar. Colosenses 3:10 nos recuerda esto como un disfrute. Dice: y os habéis vestido de un nuevo hombre, el cual se va renovando en un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que Dios, a través de los que creen en Él, reciben un nuevo poder. Y Él ama a través de ellos. Jesús en su sabiduría sabía que esta era la única manera de dar esperanza a un mundo. Hermanos, la esperanza nuestra no es que la derecha tome el control, con todo respeto. La esperanza de este mundo no es que la izquierda tome el control. La esperanza de este mundo no es que nosotros tengamos economías estables. La esperanza de este mundo no es un nuevo trabajo. La esperanza de este mundo no es un amor, no es un matrimonio. Aunque todo eso es hermoso, la esperanza de este mundo no es irte para otro país. La esperanza de este mundo no es tu trabajo, no son tus competencias. La esperanza de este mundo es que tú conozcas el amor de un Dios que vino para que tú te sientas hijo a pesar de que mucho tiempo fuiste huérfano. La esperanza del mundo es que conozcas el amor del Padre que dejó su trono, abandonó su corona real para ponerse una corona de espinas, ir a la cruz por tus pecados. Así que la pregunta importante que nosotros tenemos que hacernos es: a pesar de este mundo desconfigurado, ¿cómo podríamos experimentar el amor de Dios? Primero, pidiendo perdón por nuestras ofensas a Él y aferrándonos a la cruz como nuestro perdón. Pero segundo, amando lo que Él ama, recibiendo ese perdón como una capacidad nueva de amar lo que Él ama y respondiendo a ese nuevo mandato que Jesús dejó, que nos amemos como Él nos amó. La esperanza de este mundo es que haya una comunidad que disfrute del amor de Dios y que pueda amarse como Cristo les amó. Y eso es lo que Cristo dejó. No hay otro plan de Dios para la esperanza y para el futuro de la sociedad. El futuro de la sociedad es su iglesia. El futuro de la sociedad no es esta iglesia. El futuro de la sociedad no es una institución religiosa. El futuro del mundo es un pueblo que se siente amado por Dios y que ama a ese mismo pueblo y que se ponen de acuerdo para ser la embajada de Dios, para ser su esposa, para ser sus representantes, para ser ese pueblo que es diferente a un mundo egoísta, un mundo corrupto, un mundo que solamente piensa en sí mismo. Así que mi llamado para ti hoy es que ames como Cristo te ha amado, pero que te sientas primeramente amado por Dios. Así que una aplicación práctica es que si tú no experimentas el amor de Dios, si tú sientes a un Dios muy lejano, si tú crees que Dios no es real, tal vez hoy sea el día en donde tú puedas decir: Dios, no experimento tu amor, quiero experimentar ese amor que se derramó en la cruz, quiero conocer de tu amor.
pero también, por otro lado, que también pueda rogar a Dios que te permita conocer ese regalo hermoso que Dios dejó, que es su propio pueblo. Dios dejó comunidades. Si bien tenemos que reconocer que hay comunidades que se han corrompido a tal punto de que ya no pueden llamarse iglesias. La iglesia no es un letrero. La iglesia no es un nombre. La iglesia no es un pastor con reputación. La iglesia es un lugar que refleja el amor de Cristo. Un lugar que teme a ese Cristo que ha muerto por ella, que vive de acuerdo a aquel que le ha amado. Y si en ese lugar no se vive conforme a eso, por más de que llamen a su iglesia, no es una iglesia. Entonces nosotros tenemos que orar a Dios, primero para que nos permita experimentar su amor, pero por otro lado, para que nos permita llegar a una comunidad en donde ese amor se viva de manera tangible y que juntos podamos ponernos de acuerdo para dar esperanza a un mundo que cree que no la hay, o que la esperanza está en tener más dinero, que la esperanza está en tener estabilidad o ese tipo de cosas pasajeras. Así que quiero recordarte, mi querido amigo, mi querido invitado, mi querida iglesia, ama su iglesia como Cristo la amó. Será tu gloria y será la única esperanza de este mundo. Así que sin importar la polarización que tengamos en esta sociedad, los creyentes tenemos una esperanza que hackea el sistema. Y es que Dios está al control y su amor está por encima de los poderes de un mundo como el que conocemos. Su amor ha prevalecido en el tiempo, su amor ha sostenido su pueblo, su amor sostendrá su pueblo aún después de la muerte, porque el amor del Padre sostuvo al Hijo aún después de la cruz. Y yo quiero que juntos terminemos orando, rogándole al Señor esas dos cosas: que nos permita experimentar su amor a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pero también que nos permita experimentar el regalo hermoso de la iglesia y su pueblo local, una comunidad que nos permita experimentar ese amor de maneras tangibles. Yo quiero que cierres tus ojos y que pensando en esas dos audiencias tú te califiques, te clasifiques y que entres en una relación con Dios en este momento. Dios, gracias. Gracias porque a pesar de nosotros, tú viniste a buscarnos. A pesar de nuestro pecado, tu amor es suficiente y ha venido a buscarnos. Y por eso hoy queremos reconocer que nos ha costado experimentar tu gracia en medio de este mundo, tu amor, tu misericordia. Por esa razón, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a ver en la cruz la máxima expresión de amor que nunca jamás veremos. Abrazar ese Salvador crucificado para adoptarme como su hijo y para que disfrute de ese amor. Señor, te rogamos ser una comunidad que disfruta del amor de un Dios que lo dejó todo por venir a adoptar a un pueblo traidor y pecador como yo y como los que estamos aquí. Señor, te ruego por aquellos que han confiado en ti, te ruego por aquellos que todavía no lo han hecho, para que anhelen confiar en tu amor. Pero también te pedimos, Dios, mientras nos preparamos para la siguiente canción en adoración, te rogamos que nos ayudes a experimentar ese amor de forma tangible a través de comunidades fieles a tu amor. Señor, reconocemos la decepción que hay en pastores e iglesias, pero si tú dejaste a tu iglesia como la esperanza tangible antes de que tú regresaras, te rogamos que nos ayudes a confiar en que esa es la esperanza para vivir en esta etapa de la vida, confiando y viviendo en tu amor. Si tal vez esta no es la iglesia y haya otro lugar, por favor, a cada uno de nosotros ayúdanos a encontrar un lugar en donde podamos ver reflejado tu amor, tu gracia, y que eso nos sostenga hasta que veamos tu Rey de Reyes, Padre de Padre, venir a recoger a tus hijos y pueda repetir nuevamente: hijitos,
he vuelto. Señor, que podamos ver cómo nos sostienes a través de tu iglesia y que comprometidos con ella, comprometidos con aquellos pecadores salvados, podamos experimentar más de tu gracia, más de tu amor, hasta que tú regreses. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.